vamos a continuar. Hoy día nos toca desarrollar la parte microbiológica. Bueno, en general podríamos decir que la parte de microbiología médica abarca tanto bacterias como hongos, parásitos, no sé, ¿no? Pero como hemos ido disgregando y la parte parasitológica ya se ha desarrollado, ahora vamos a ver básicamente lo que es la parte bacteriana, ¿ya? Tocaremos algo de la parte de los virus, sobre todo la parte microbiológica netamente que tiene que ver con la clasificación, y la parte fúngica se verá en su momento, sobre todo cuando se hable de inmunosuprimidos, para que tengan un contexto clínico microbiológico, ¿ya? Bueno, esta primera gráfica, este primer esquema que se observa, claramente les muestra dos tipos de células, y es justamente lo que, a manera de recalcar, lo que ya hemos comentado cuando hablábamos de protozoarios. ¿Se acuerdan? Decíamos, no confundan, está bien que sean protozoarios, no significa que sean procariotas, ¿no? Habíamos dicho, son protozoarios, pero son eucariotas, ¿ya? Aquí está justamente la diferencia. Ustedes pueden notar que esta célula, por ejemplo, su material genético lo tiene distribuido al azar en todo el citoplasma, a diferencia de esta otra célula, que su material genético y organelos importantes que tienen que ver justamente con la transcripción y traducción y todo lo que ustedes conocen, están aquí, a nivel dentro del núcleo, una membrana, ¿ya? Entonces las células, concepto que ya lo saben hace mucho tiempo, pero como siempre digo, es bueno e importante que ustedes recuerden, las células eucariotas tienen membrana nuclear y las procariotas no la tienen. Eso hace que su material genético esté circunscrito en el caso de las células eucariotas, y en las procariotas esté distribuido en todo el citoplasma. Ya, esa es una diferencia importante. Habrá otras cosas más que lo iremos viendo seguramente según vayamos avanzando o desarrollando el tema, pero macroscópicamente, por darle un nombre, porque eso es microscópico al final, o sea, así a simple vista, por decirlo de una forma, esa es la principal diferencia, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, esto también un poco para que nosotros nos demos cuenta, miren, netamente lo que tiene que ver con humanos, protozoos, habíamos comentado la otra vez como la primera parte del desarrollo de parasitología, eran células que afectaban, digamos, a humanos junto con los helmintos, que eran el otro tipo de parásitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí están, si observan bien, todo lo que es bacterias y aquí virus. Entonces hay que tener en cuenta, miren, eucariotas, ¿ya? Eucariotas, todo esto, incluido protozoos, ¿ya? Eso, por favor, que quede claro, para no confundir nombres. ¿Cuándo vamos a hablar de procariotas? Única y exclusivamente cuando hablemos de bacterias, ¿ya? Las bacterias son procariotas, por decirlo así. Y obviamente en el caso de los virus ya escapan a esa clasificación, y en la mayoría de los textos, sean de pregrado o incluso aquellos que tienen texto para posgrado, lo van a clasificar de acuerdo al material genético que tengan, en virus RNA o virus DNA, ¿ya? Habrán virus que tienen RNA en su material genético y otros que tienen DNA, o sea, no tienen los dos a la vez, ¿ya? Como más o menos reforzar la idea anterior. Bueno, si nosotros seguimos comentando acerca de las diferencias entre estos dos tipos, digamos, de células, las células procariotas, si se dan cuenta, tendrán que ser menos desarrolladas, y eso es obvio. Las eucariotas son más evolucionadas. En ese entender, si les preguntaran en el examen, todavía no estamos tocando esa parte, pero si les preguntaran en el examen, ¿qué característica está presente, digamos, en una o en otro tipo de célula? Ustedes siempre hagan más o menos la asociación de idea de que la mayoría de las cosas que les puedan preguntar sí están en los eucariotas y no lo están en los procariotas. Fíjense, membrana nuclear, no el procariota, sí en el otro grupo. Cuando hablamos de retículo endoplásmico, lo mismo, ¿no? O sea, carecen. Lisosomas y aparato de Golgi tampoco, ¿ya? Pero lo que sí van a tener en común es ribosomas, ¿ya? ¿Por qué es importante los ribosomas? Su principal función es la síntesis de proteínas. Entonces, ¿cómo podría digamos, dividirse una célula? ¿Cómo podría multiplicarse una célula si no hiciera síntesis de proteínas? Entonces, eso sí tienen ambos tipos de células. Lo demás, fíjense, continuamos y siguen diciendo que no tienen. Plastos, citoesqueleto, todo eso carecen los procariotas.
pero sí están presentes porque son células más evolucionadas en las células de tipo eucariota. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros determinar? Nosotros nos vamos a quedar ahora, ya nos vamos a quedar con las bacterias, ya, y las bacterias son de tipo procariota, ya. En cambio, protozoos, parásitos y todo lo demás vendrían a estar en este otro grupo. Bueno, fíjense también en cuanto al material genético, traducido en lo que es cromatina, un solo cromosoma, por lo general, habrá por ahí de repente una excepción, pero eso es lo que tiene que acordarse en los procariotas, y son varios en los eucariotas. O sea, de todas maneras, todo lo que tiene que ver con mayor evolución, mayor cantidad, estar presente o no, están acá, ya, en las eucariotas. Las procariotas carecen casi de todo. La diferencia está en los ribosomas. Eso sí está en procariotas y eucariotas. Ya, eso es importante, ya, muy importante. Parece mentira, pero a veces van preguntando por ese tipo de situaciones. Y miren, por ejemplo, y vayamos a ir analizando algunas preguntas. Esta de acá, y eso es lo que en algún momento también les comenté en la primera clase, hay preguntas tomadas de conceptos generales, pero que les preguntan como si fuese una pregunta muy específica, con la idea un poco de confundir, ¿ya? No es la idea que uno tenga que memorizar la estructura anatómica y las características específicas de cada microorganismo, no es así. En la mayoría de las preguntas de microbiología hay que intentar hacer una asociación ubicándolo en el grupo. Miren, si nos abocamos a la pregunta, dice, uno de los siguientes microorganismos presenta en su estructura anatómica membrana nuclear. Ya, y pareciera pues que uno tiene que saberse de cada uno. Ya, aquí se trata de conceptos. ¿Qué cosa sería la Serratia marcensis? Es una bacteria, ¿no es cierto? Ni siquiera les digo que clasifiquen en gram positivos ni negativos, simplemente es una bacteria. El Staphylococcus aureus, con mucha más razón, mucho más conocido, también es una bacteria. Entamoeba coli no es una bacteria, ¿no es cierto? Es una ameba, ¿ya? Es una ameba. Claro que si aquí les pusiesen ameba histolítica, por ejemplo, entonces clarito uno se da cuenta, no, esto no es una bacteria, ¿no? Pero les ponen con una terminación parecida a la Escherichia coli, un poquito para confundir probablemente. Si continuamos, dice Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumani, que también son bacterias. Entonces la A es bacteria, la B es bacteria, la D y la E también es bacteria, y esta es la única que no lo es. Ya, si incluso estuviéramos en un examen, ya, y esta técnica de descarte también es importante, ya tenemos que ir acostumbrándonos un poquito a lo que de repente se nos puede venir en un examen. Ya, uno tiene que intentar, cuando no sabe la pregunta me refiero, a intentar descartar con criterio. No es cuestión de esa famosa frase criolla que decimos, no champear por champear, no. O sea, hay que más o menos ubicarse para ver qué cosa podríamos escoger como una posible alternativa. Bueno, aquí está clarito que es Entamoeba coli. ¿Por qué? Porque no es una bacteria. Bueno, ¿qué cosa tienen que ir acordándose de las bacterias? Podríamos ir añadiendo algún concepto aprovechando la pregunta. Ya, si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué cosa es Serratia marcensis? ¿Es gram positivo o gram negativo? ¿Qué cosa es Acinetobacter baumani? Bueno, probablemente la mayoría sí lo sepa, pero no está de más recordar. En la parte de bacterias, nosotros tenemos que tener presente qué grupo pertenece ese conjunto total de los gram positivos y quiénes están en el grupo de los gram negativos. Una de las cosas que siempre digo es que si nosotros suponemos que todos ya saben, empezamos a cometer errores. La mejor estrategia para abordar un tema es suponer que nadie sabe. ¿Ya? Entonces, de tal manera que los que ya saben lo recuerdan y los que tenían alguna duda lo aclaran. Y continuamos todos en grupo. ¿Cómo reconocer a una bacteria gram positiva o gram negativa por el nombre? Todo lo que sea cocos, de los famosos conocidos cocos, son gram positivos, en su gran mayoría. ¿Cuáles vendrían a ser? Estafilococo, por ejemplo. Cualquier estafilococo. Puede ser un Staphylococcus aureus, puede ser un Staphylococcus epidermidis, puede ser un Staphylococcus ludinensis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todos los estafilococos, por ejemplo. ¿Qué otra bacteria termina más o menos parecido? El Streptococo. También es gram positivo. Vale decir Streptococcus viridans, Streptococcus agalactiae, Streptococcus beta hemolítico, Streptococcus bovis y cualquier otro Streptococo que les puedan poner como parte de una pregunta. ¿Quién es más? Ya saben que todos los estafilococos, todos los estreptococos, los enterococos también, ¿ya? Los enterococos son gram positivos. Y ahí tenemos básicamente dos, ¿no es cierto?
el enterococo, fecalis y el enterococo faecium. Son dos especies importantes. Hay otros más, ya, el gallinarum, por ejemplo, pero no tiene mucha trascendencia. ¿Quiénes más están en los gram positivos? Aparte de esos señores llamados cocos. Un nombrecito tiene que acordarse, listeria, ¿ya? Listeria, no se olviden, listeria. Porque Listeria monocytogenes es una bacteria importante también. Cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, sepsis en neonatos, cuando nosotros desarrollamos meningitis en edades extremas de la vida, cuando nosotros queremos abordar, por ejemplo, bacteriemias en inmunosuprimidos, una de las posibilidades es Listeria, ¿ya? Porque le gusta ese grupo de personas, ¿no? Con cierto grado de inmunosupresión, gestantes también a veces. Y entonces, estafilococos, streptococos, enterococos, Listeria y también los Clostridium. Los Clostridium. Todos los Clostridium que ustedes conozcan, Clostridium tetani, por ejemplo, que tiene que ver con el tétanos, es gram positivo. ¿Ya? Clostridium botulinum, que tiene que ver con el botulismo, también es gram positivo. ¿Otro? ¿Qué otro Clostridium conocemos? Clostridium difficile, ¿no es cierto? ¿No? Así se pronuncia, ¿no? No es que yo lo esté pronunciando mal, no es difficile, porque no estaría bien el nombre. Es Clostridium difficile, así está escrito. Entonces este Clostridium difficile que está asociado a diarrea por antibióticos, a colitis pseudomembranosa, también es gram positivo. ¿Quién es más? Ya hemos dicho Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium difficile, el Clostridium perfringens también, ¿no? Asociado a esa gangrena gaseosa, que lo vamos a ver cuando hagamos infecciones de partes blandas. Todos estos son gram positivos, ¿ya? ¿Quién más está en el grupo de los gram positivos? ¿Se acuerdan? Hay una bacteria que tiene un nombre que nos da a pensar que fuese un hongo. Y no es un nombre de hongo, es un nombre de bacteria. Actinomyces. ¿Ya? Porque ¿qué produce? La actinomicosis. Pareciera pues hongo, ¿no es cierto? No es hongo, es un gram positivo también. Ya en su momento veremos que es un gram positivo, anaerobio, microaerófilo y todo lo que quieran, pero es un gram positivo. Entonces, recapitulemos. Gram positivos, estafilococos, cualquiera de ellos, streptococos, también cualquiera de ellos, enterococos, Listeria, Clostridium y Actinomyces, ya, fundamentalmente. ¿Que habrá más? Por supuesto que sí. Si uno va a echar mano a un listado, vamos a encontrar nombres que nunca hemos visto y que nunca vamos a volver a ver tampoco. Pero lo clásico, lo que habitualmente se presenta como parte de etiología de enfermedades en humanos, patologías en humanos, es ese grupo que hemos comentado. ¿Y quiénes serán los gram negativos entonces? Todos los nombres raros que encuentren, ya, son gram negativos también en su gran mayoría. Podríamos empezar, por ejemplo, del más conocido, ¿no? Escherichia coli, por ejemplo, es gram negativo. O sea, los que no están en el grupo que hemos mencionado, ¿no? Pseudomonas aeruginosa también es gram negativo, ¿no? Klebsiella pneumoniae también es gram negativo. ¿Quién más? Proteus también es gram negativo. Y podemos ir complicando un poquito los nombres. Stenotrophomonas maltophyla, por ejemplo, también es gram negativo, ¿ya? Y así podríamos ir enumerando y enumerando. Está Cinetobacter baumani, está Serratia marcensis, está Campylobacter, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son gram negativos. ¿Ya? ¿Va quedando más o menos claro? Ya, por favor, esa mnemotecnia acuérdense. Que podrán agregar algunas cosas más, está muy bien, pero por lo menos esa estructura hay que saberla. Ya lo sabían, lo estamos ordenando para que más o menos quede claro. Bueno, entonces, si retomamos la pregunta, que está clarito que es la C, nos hablaban de qué microorganismo presenta en su estructura anatómica membrana nuclear. Cuando mirábamos la clasificación, membrana nuclear es de células eucariotas, ¿ya? Entonces, si dice presenta membrana nuclear, tendremos que buscar una célula eucariota, ¿no es cierto? Y sabemos que todas las bacterias son procariotas, son las únicas. Entonces, Serratia marcensis es bacteria, estafilococo también, Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumani. Descartados, nos quedaba Entamoeba coli, que es un protozoario. Y los protozoarios, lo habíamos dicho en la primera clase, no son procariotas, o mejor dicho, no, claro, está bien, son células que tienen membrana nuclear, ¿no? Por mucho que sean protozoos. ¿Va quedando claro? ¿Sí? Queda claro. Entonces, cuidado con esas preguntas que toman conceptos generales y lo pintan como si fuera una pregunta muy específica. Puede confundir, ¿ya? Puede confundir. Sigamos. Si preguntaran así, miren,
Uno de las siguientes estructuras está presente en Balantidium coli y Escherichia coli. Nos pareciera, ¿qué me está preguntando acá? Si la pregunta no tuviese alternativas, si fuese un examen oral, si fuese un examen escrito, esta pregunta estaría mal planteada. Pero cuidadito, cuando tienen preguntas, y eso es uno de los errores también que se cometen, grábenselo bien, ya, grábenselo bien. A veces decimos, la pregunta está mal planteada, faltaban datos. A muchos escucho decir eso. Claro, es obvio, hay algunas preguntas que sí lo están, ya. Pero ¿qué es lo que sucede? Ustedes tienen que ver el tipo de alternativas. Cuando ven todo, dicen, ya sé lo que me está preguntando, ¿ya? Si les dice que está presente en ambos, y yo miro, me está hablando de organelos, ¿sí? Me está hablando de organelos. Y yo digo, ¿y qué cosa es Balantidium coli? Es un ciliado, ¿no es cierto? Es un protozoario. ¿Y qué cosa es Escherichia coli? Es una bacteria. Quiere decir que la bacteria es un procariota y el Balantidium coli es un eucariota. Es ni más ni menos que les estuviese preguntando, y ahí sería mucho más fácil la pregunta, ¿cuál de las siguientes estructuras se encuentra en eucariotas y en procariotas? Fíjense cómo llegamos a una pregunta general partiendo de algo que pareciera una pregunta muy específica. ¿Cuál sería la respuesta? Ribosomas. ¿Sencillo? Ya, entonces no se dejen engañar por la forma como preguntan. ¿Y por qué les digo no se dejen engañar? Porque las preguntas que vienen en los exámenes son prácticamente las mismas que venían siempre, pero modificadas, con la idea justamente de que no parezcan exactamente la misma. ¿Ya? Si ustedes revisan las preguntas, por ejemplo, de los últimos exámenes, y tomamos referencia a exámenes de hace unos 5 años, el contenido es el mismo, ¿ya? Pero no pueden preguntar exactamente lo mismo, entonces tienen que hacer ciertas modificaciones, y eso lleva a veces de que intenten plantearlo de esta manera. Creo que está quedando claro, ¿sí? Estamos repasando prácticamente los conceptos iniciales. Bien, ya habíamos hablado de las bacterias gram positivas, más o menos tenemos ahí, aquí está estafilococo, streptococo, enterococo, listeria, clostridium, actinomyces, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Y los gram negativos, que son otro grupo un poco más extenso. Bueno, de manera general nosotros tenemos que comentar que la estructura de la pared celular en los gram negativos, como están viendo, es más desarrollada, es más evolucionada, es más compleja, si quieren decirlo así. Tiene más componentes, que vendría a ser lo mismo. ¿Ya? Tiene más componentes, es más compleja, está más evolucionada, tiene más estructuras, ¿ya? Mientras que los gram positivos, su estructura es un poco más simple, ¿ya? Un poco más simple. Fíjense, no tiene muchas estructuras. Aquí, por ejemplo, está el péptidoglicano, que es el principal componente de la pared celular de los gram positivos, ¿ya? El péptidoglicano. Sin embargo, miren, aquí también hay péptidoglicano. Quizá hay menos cantidad, pero está ahí. Todas esas estructuras que estamos viendo acá, prácticamente aquí no la tiene, ¿no es cierto? Ya, entonces, primer concepto, las bacterias gram negativas tienen una pared celular más evolucionada, más compleja, con mayor arquitectura, mayores diferencias anatómicas, ¿ya? Que los gram positivos. Bien, ¿qué más? Miren, existe una pared celular, que es la que está para afuera, digamos, la cubierta inicial de la bacteria, y mucho más adentro está la membrana celular. Hay las dos cosas, pared celular, membrana celular. Y entre estas dos hay un espacio importante, ¿ya? Un espacio muy muy importante que según vayamos desarrollando el tema van a darse cuenta que tiene mucha importancia. Se llama espacio periplásmico, ¿ya? Espacio periplásmico. El espacio periplásmico es entonces el lugar anatómico de una bacteria que se encuentra entre la pared celular que está por fuera y la membrana celular que está por dentro. Ese espacio se llama espacio periplásmico. Ese espacio periplásmico es pequeño en los gram positivos y es muchísimo más grande en los gram negativos. O sea, los gram negativos tienen un espacio periplásmico mucho más amplio, ¿ya? Mucho más amplio. Aquí no se ve, ¿no? Aquí no se ve el espacio periplásmico, ¿no? No, digamos como que
Si lo hubieran dibujado en escala, no alcanzaría el papel siquiera. ¿Ya? Entonces, por eso es que más o menos en forma de esquema está esto de aquí. Bueno, vayamos a abocarnos un poquito a lo que es la bacteria gram negativa, porque ven ustedes que tienen mucho más componentes. Las porinas. Estas porinas, que son estructuras proteicas, ¿ya? Que son en sí unos canales, por ahí ingresan, por ejemplo, los antibióticos. Cuando queremos nosotros matar a una bacteria y usamos un antibiótico, ingresan por ahí. ¿Ya? No ingresan por cualquier lado. Y hay veces que, por ejemplo, hay porinas específicas que buscan los antibióticos para poder ingresar. No es parte todavía de lo que corresponde en este momento, no quiero ni que lo anoten, pero como concepto les digo, por ejemplo, hay una porina en las pseudomonas que se llama porina OPRD, que tiene ciertas características y que permite el ingreso del imipenem, por ejemplo, por ahí. Ya, no ingresa por otro lado. Entonces la bacteria, como sabe que ese es el lugar por donde ingresa el imipenem, ¿qué hace? Cierra esas porinas y la bacteria se hace resistente al imipenem. ¿Ya? Cuando hablemos un poquito de resistencia se van a dar cuenta, hay mecanismos muy específicos. Ahora, lógicamente las bacterias no han fabricado las porinas para que ingresen los antibióticos. Serían muy bobas las bacterias hacer eso, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo van a fabricar algo para que ellos mismos terminen muriendo? Las porinas se han hecho para el intercambio, por ejemplo, metabólico, para que ingresen nutrientes, para que puedan ellos también eliminar ciertas sustancias. Bueno, pero están presentes ahí, esas son las porinas. El lípido A, fundamental, ¿ya? El lipopolisacárido también, son características que le van a dar, digamos, particularidad a las gram negativas, o sea, a las bacterias gram negativas. Hay que acordarse. También tiene obviamente peptidoglicano en menos cantidad que el gram positivo, ¿ya? Y también tiene su membrana. Entonces, concepto para diferenciar. Las bacterias gram negativas son más evolucionadas en su estructura que los gram positivos, ese es uno. Yo les podría ir preguntando, ¿ustedes se acuerdan a nivel de dónde actúan los betalactámicos? Concepto de pregrado, ¿no? Inhiben la síntesis de pared celular, ¿no es cierto? Cuando hablan de penicilinas, hablan de cefalosporinas, de carbapenems o de monobactámicos, como es el caso de Astroenam, todos esos son betalactámicos. Si, a grosso modo, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibición de la síntesis de pared celular. Perfecto. ¿Y qué cosa creen que es más fácil destruir? ¿Algo que es complejo o algo que es mucho más simple? En la vida real, si a ustedes les dijera, destrúyanme esta pared, una pared simple la pueden tumbar, probablemente. Pero si es una pared que tiene alambres, es una pared que tiene doble pared por atrás, es una pared que tiene estructuras metálicas, o sea, es mucho más compleja, será más difícil destruirla. Entonces los betalactámicos matarán con más facilidad ¿a quién? ¿A los gram positivos o a los gram negativos? A los gram positivos. ¿Ya? O sea, son conceptos que vienen así solamente mirando, no es una cosa muy compleja. ¿Ya? Bueno, sigamos. Pregunta. Dice, ¿qué estructura separa la pared celular de la membrana celular en actinomycetes israelí? Me imagino aquí decía en la bacteria, ¿no? Esto de acá está de más. Actinomycetes israelí es una bacteria. Pueden ponerles aquí en Escherichia coli, pueden ponerles en Pseudomonas aeruginosa, pueden ponerles en Staphylococcus aureus, pueden ponerles en Acinetobacter baumannii, pueden ponerles en Proteus, en Klebsiella, eso es un complemento. Esto es equivalente a que les preguntaran qué estructura separa la pared celular de la membrana celular en las bacterias. Podría ser una pregunta así. ¿Cuál es? Peptidoglicano, porinas, espacio periplásmico, PBP, todas las anteriores. ¿Cuál creen? Espacio periplásmico. ¿Está claro? Ya, entonces no están complejas las preguntas. Lo que pasa es que a veces lo miramos al pie de la letra y sí, pues podríamos pensar de que no se trate. A ver, el peptidoglicano lo han visto. ¿Qué cosa es el peptidoglicano? Era un componente de ambos tipos de bacterias, pero está en mayor cantidad en los gram positivos. Principal componente de la pared celular de los gram positivos, peptidoglicano. Las porinas eran esas estructuras proteicas que servían para el intercambio metabólico de la bacteria y que, sin embargo, algunos antibióticos las usan para poder ingresar. El espacio periplásmico es justamente lo que estamos comentando. Espacio comprendido entre pared celular y membrana celular. ¿Qué cosa es PBP? Las PBP son, bueno, esto es desde el punto de vista etimológico, está escrito así,
Son proteínas ligadoras de penicilina, ¿ya? Proteínas ligadoras de penicilina. Ya lo vamos a ver cuando veamos una estructura más esquemática, de repente más simple, más diseñada para que se pueda entender. Las PBP están en la membrana celular. ¿Qué es lo que encontrábamos afuera? La pared celular, ¿sí? Luego venía el espacio periplásmico y ahí venía la membrana. En esa membrana hay unas proteínas llamadas PBP o proteínas ligadoras de penicilina. Como su nombre lo indica, a ver, quiero que más o menos un poquito imaginen, usen vuestra imaginación. El antibiótico va a ingresar ¿por dónde? Por las porinas, probablemente, ¿sí? Va a atravesar la pared celular. ¿Dónde se encuentra cuando atraviesa la pared celular? En el espacio periplásmico primero. De ahí viaja y tiene que buscar y juntarse e interaccionar con las proteínas ligadoras de penicilina. Cuando hay esa interacción, recién se da el mecanismo de acción. ¿Ya? Entonces, por eso es importante las proteínas ligadoras de penicilina. Yo les podría ir preguntando, así como por lógica hemos sacado, que si una bacteria cierra algunas porinas, podría ser resistente a los antibióticos, porque obvio ya no tiene el antibiótico por donde ingresar. ¿Qué pasaría si la bacteria cambia la estructura de sus PBP? Igual el antibiótico ingresa y no lo reconoce. Ese es otro mecanismo de resistencia, ¿no? Modificación de PBPs, que aquí ir acostumbrándonos a ese lenguaje. Porque de lo contrario, y eso siempre lo digo, nos vamos a quedar con el concepto, la bacteria se ha hecho resistente, pero estaríamos con el mismo concepto que tiene el visitador médico, con el mismo concepto que tiene mi mamá de repente, que no es médico, con el mismo concepto que tiene otro personal de salud. ¿Cuál es la diferencia que nosotros como médicos deberíamos de manejar? Es justamente el lenguaje adecuado. ¿Ya? Y no es difícil, ¿ya? Para nada es difícil, es una cosa recontra sencilla. Lo que pasa es que estos temas no se tocan muy bien en el pregrado. Y al no tocarse muy bien en el pregrado, como que quedan vacíos. Justamente la idea es ahora que quede bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o está claro para poder continuar? Creo que sí está claro, ¿no es cierto? Ya, según vayamos avanzando, seguimos comentando. Esta otra, a ver, ¿qué dice? Dice, una de las siguientes bacterias posee mayor espacio periplásmico. Otra pregunta que pareciera, yo no estudié la anatomía de la Escherichia coli, ¿ya? O peor aún, de repente Escherichia coli sea algo, pero de estas otras no había repasado, por lo tanto no la pude responder. Si estuvieran en el examen, ¿ya? Si estuvieran en el examen, fíjense cómo van a descartar. No saben nada de la pregunta, digamos. Están en el examen. ¿Estamos de acuerdo? Se les presenta la pregunta. Saben que una pregunta no la pueden dejar en blanco. Felizmente no hay punto en contra. Si se equivocan es 0. Si lo dejan en blanco también es 0. Entonces, por probabilidades, yo tengo que escoger. Cuando escogen por escoger, vuestra posibilidad de éxito es 20%. ¿Por qué? Porque hay 5 alternativas. Cada una es 20% de éxito. ¿Ya? Pero podrían ustedes elegir. Miren, acuérdense, mi posibilidad de champear con éxito en este momento es 20%. Pero si yo digo, estafilococo, ¿qué cosa es? Gram positivo. Estreptococo, gran positivo. Enterococo, gran positivo. Y Clostridium, también gran positivo. Escherichia coli, gran negativo. Entonces yo podría escoger entre gran positivos y gran negativos. Ya tengo por lo menos una idea de cómo elegir, ¿sí? ¿Cómo elijo? Son 2 posibilidades. Mi posibilidad de éxito cuando elijo entre 2 cosas es ¿cuánto? Ya no es 20%, es 50% de posibilidades de acertar. Solamente mirando eso. Ahora yo podría decir, quien planteó la pregunta, si busca diferencias o me habla en general de una característica, no creo que esté pues en este grupo donde hay 4, deberá ser acá, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Ya? Entonces si yo elijo así, fíjense cómo podría yo acertar. Sin embargo, podemos abordarlo de la manera correcta. ¿Qué cosa habíamos comentado? Que en la bacteria, en la parte superior, en la parte externa, está la pared, ¿no? La pared celular. Luego venía el espacio periplásmico. Y en la parte interna estaba la membrana celular. Y ese espacio periplásmico era de mayor dimensión en las bacterias gram negativas. ¿Ya? Entonces aquí yo no necesitaba saber cuánto mide exactamente en E. coli y en los demás para poder elegir. Simplemente es concepto. ¿Ya? Concepto. Para mí es importante que ustedes diferencien bien entre los grupos de bacterias. Vuelvo a repetir. Gram positivos, el estafilococo, el estreptococo, el enterococo, los 3 cocos, cualquiera de las especies. Clostridium, actinomyces, listeria, ¿ya? Si ustedes se acuerdan de esos 6, van a tener más o menos la mayoría a vuestro alcance.
¿Se entendió la pregunta? Perfecto. Ahora sigamos avanzando. Miren, está, digamos que graficado de otra manera. ¿Qué es lo que están viendo aquí en la parte externa? La pared celular. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Esto vendría a ser, ¿qué cosa? El espacio periplásmico. ¿Se dan cuenta? O sea, es cuestión de repasar y volver a decir lo mismo y al final nos vamos todos con la idea. Y la parte final, antes del citoplasma, la membrana celular. ¿Todas las bacterias tienen esta estructura? Sí. En los gram positivos este espacio es corto y en los gram negativos es amplio. ¿Ya? Ese concepto tiene que haber. Bueno, esto que están viendo aquí de verde viene a ser el antibiótico. ¿Ya? El antibiótico, que podría ser una penicilina, podría ser una cefalosporina, podría ser un carbapenems o podría ser el astrionan, que es un monobactámico, o sea, cualquiera del grupo de los betalactámicos. Ya, por eso dice betalactámicos. ¿Qué cosa eran las PBP? Por eso es importante ese concepto inicial. ¿Qué cosa era la PBP? Proteínas ligadoras de penicilina. Le han puesto ese nombre porque cuando descubrieron cómo funcionaba, el único antibiótico que existía eran las penicilinas. Y se ha quedado con ese nombre. ¿Ya? Se ha quedado con ese nombre. Pero ya no hay solo penicilinas, pues ahora hay cefalosporinas, hay carbapenems y hay monobactámicos. ¿Ya? Entonces, estas PBP tranquilamente podrían llamarse proteínas ligadoras de betalactámicos. Y sería un nombre más correcto todavía. ¿Sí? Podría llamarse así. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Cuando el antibiótico ingresa, ¿qué es lo que tenía que hacer primero? Buscar a las PBP, interaccionar con las PBP. Tiene que unirse a las proteínas ligadoras de penicilina. Cuando esta unión se da, recién se produce el mecanismo de acción de inhibir la síntesis de pared celular. No sé si se está entendiendo lo que les estoy comentando. ¿Sí? ¿Queda claro? Ingresa el antibiótico, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que les dicen? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las penicilinas? Inhibición de la síntesis de pared. Eso se lo puede memorizar cualquiera. ¿Pero por qué? ¿Cómo inhibe? Tiene que primero el antibiótico llegar a las PBP, juntarse con las PBP, interaccionar con las PBP, y eso recién hace posible de que se inhiba la síntesis de pared. ¿Sí se está entendiendo? Ya, incluso por eso les dije, ¿qué pasaría si la bacteria sabiamente altera la estructura de sus PBP? Entre el antibiótico y no lo encuentra, porque está alterada su estructura, no la reconoce. Y al no reconocer, no hay interacción, por lo tanto el mecanismo no se da. ¿Ya?